Bueno, ante todo, en nombre de la UTN, Facultad Regional Delta, darles la bienvenida a todos ustedes a este ciclo de charla que lo llamamos Café Ciencia Cultura. Pedirles que estén atentos porque a lo largo de todo el año se van a realizar diferentes charlas. Las charlas, por lo que me contaba la gente de Cultura y Comunicación, van a estar disponibles en un espacio en la web para todas aquellas personas que quieran acceder, como para recordarla, o como para todos aquellos que no pudieron vivir la charla en este momento, poder acceder a los distintos espacios que vamos brindando desde aquí de la facultad. Presentarles al doctor ingeniero Máximo Ricci, que él va a dar la charla sobre aleaciones de aluminio y nanotecnología. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Antes que nada, entonces, agradecer a las autoridades de la UTN Delta, en particular al decano, el ingeniero Sosa, al director del Departamento de Ingeniería Mecánica, al ingeniero Jorge Cavalcini, que han hecho, que me han concedido, digamos, el honor de estar de vuelta en esta universidad que es mi casita, ¿no? Como decía al inicio, soy graduado de aquí y luego he ido, he vivido, he pasado por varias experiencias y cada tanto vuelvo a mi pequeño UTN, con mucho agrado y con mucho gusto. Últimamente, durante este mes de febrero, estuve por motivos también de trabajo en Italia. ¿Estamos? Disculpen. ¿Tenés un mouse para correr esto manualmente o...? Y si tenés... A ver si se ve mejor o si se ve bien. ¿Cómo se ve? Habría que apagar algunas luces, ¿no? Sí. Esto es porque yo soy la primera charla del año. La segunda va a andar mucho mejor. Y la tercera no les cuento. Bueno, el tema entonces, aplicaciones de aluminio. Del aluminio. Empezaría hablando acerca, empezaría hablando acerca de lo que es la chatarra de aluminio. En Europa, los 15 países más relevantes de la Comunidad Europea, luego hay una Comunidad Europea más extendida de 25 países, pero 5 de estos países 15 de estos países, tienen un saldo, importan y exportan chatarra de aluminio. En el 98, el saldo era netamente, el azul, el saldo neto era importador, importaban chatarra. En el 2007, y hoy por hoy este periodo se acentúa, exportan chatarra. ¿Sí? El saldo. En este periodo, en los últimos 30 años, la demanda de... No, está porque... La demanda de chatarra en el mundo y del aluminio en general creció. La de China se duplicó y el uso de aluminio en el mundo en general se triplicó. La consecuencia es evidente. El grueso de la chatarra de Europa termina en China y el grueso del aluminio termina en China. Lo que notamos es que la producción global de aluminio primario
El aluminio primario es aquel que viene de la bauxita, o sea, el que produce Aluar en Puerto Madryn, y el secundario el que viene de la chatarra. Los dos aumentaron, muchísimo el primario, pero el secundario también. Todo aumentó, sea el que viene producido directamente desde el mineral y sea el que viene hecho de la chatarra. ¿A dónde se utiliza? Se utiliza más o menos en estas proporciones en distintos sectores, pero principalmente en la parte de transporte, construcciones, packaging, envoltorios y suministro eléctrico. En la parte de transporte, el 31%, ¿para qué se utiliza? Se utiliza básicamente para tratar de reducir el efecto invernadero, para tratar de reducir el consumo de combustible, que cada vez más caro el combustible, entonces se trata de ahorrar. Entonces, lo que se ve es una disminución del promedio del peso de los autos en los años, como ven, de 1.200 kilos, 1.250, 800 kilos, mientras que aumenta el porcentaje del peso de plástico en el auto. Quiere decir que todavía es más drástica la reducción de los componentes metálicos en los autos, gracias principalmente al aluminio. Dentro del auto, el 24% de donde, según un trabajo hecho del Centro DuPont, se ahorra principalmente o se ataca principalmente lo que es el motor y las transmisiones. Y ese motor y transmisiones, ¿por qué se utiliza el aluminio para atacar entonces esas zonas? Porque el aluminio es el más rendidor para hacer este trabajo respecto a plásticos ingenierizados, materiales compuestos, que también son muy rendidores, ¿sí? Nuevos tipos de materiales, aceros avanzados. Esto debido a que el aluminio tiene ciertas características que se destaca respecto a los otros. Una de ellas es su fuerza, su resistencia respecto a su peso. Lo que podemos ver es que aproximadamente con el mismo espesor, el mismo peso de material, notamos no totalmente igual, porque notamos que necesito un mayor volumen de aluminio para tener las mismas prestaciones que el acero, pero reduzco casi a la mitad lo que es el peso. Las aleaciones principalmente de aluminio, hay distintas formas de clasificarlas y de verlas. La más común es esta, que se estudia en conocimiento de materiales, al menos en mecánica. No lo sé si en electricidad o en química cómo está armada la currícula, pero principalmente con ciertos aditivos el aluminio, cobre, zinc, y en general le da fuerza, le da resistencia. Esto hace que en esta zona, que es la que estamos viendo, que es la que donde se está atacando para reducir peso, se utilizan aleaciones que son para fundir, que no son las tradicionales que se ven normalmente o que conocemos, duraluminio o demás. Son aleaciones específicas para fundición, que tienen ciertos aditivos: silicio, magnesio, cobre, hierro, y tienen prestaciones mecánicas que son similares a las prestaciones del acero y de las fundiciones de acero.
dentro de los motores. Por eso es que se utilizan, porque son aleaciones que pueden competir con el acero en ciertas partes del motor. Casi en todas. Obviamente no pueden competir hoy por hoy en válvulas, en cigüeñales. En eso sigue siendo necesario aceros, camisas, pero ahí le ganan las cerámicas, por ejemplo, para los encamisados, sea a los aceros que a los aluminios. Lo que ha ocurrido con la presencia del acero y con este criterio es que han mejorado todo, con la competencia entre materiales, se ha mejorado los aceros, se han mejorado los plásticos, se han mejorado los cerámicos, debido a la competencia. Y las propiedades mecánicas, como ven, de un acero normalmente tradicional, que es 250 estos son aceros tradicionales que tienen una resistencia más o menos de 35, 25, 45 kilos por milímetro cuadrado. Los aceros inoxidables, ahí sí, por ejemplo, llegan a 70, 80 kilos por milímetro cuadrado. Estaba hablando de tracción. Las aleaciones de fundición de aluminio están más o menos en 22, 28, esta llega hasta 30 kilos por milímetro cuadrado. O sea, estamos hablando de la mitad de lo que resiste un acero inoxidable, ¿sí? Por ende, necesito el doble de volumen para una misma prestación. Pero no alcanzo con ese doble de volumen a tener un doble de peso. Entonces tengo un ahorro considerable de peso. No es que ahorro el 50% del peso cambiando de acero a aluminio. Ahorro un 15, un 20% de peso. ¿Sí? Hay otras propiedades, no solo la resistencia, la elongación, la elasticidad, la plasticidad de los materiales. Propiedades como son la conductividad térmica, el límite de fatiga, la resistencia a la fatiga, o sea, a la solicitación reiterada hasta que se agota el material. Pero ¿qué ocurre? Tenemos las propiedades de los distintos materiales, son características que a veces son positivas y a veces son negativas o son un problema, sobre todo en las transiciones. Por ejemplo, en los motores se empezaron con la idea de ir reemplazando paulatinamente las piezas de los motores, no del todo. Se cambió algunas partes de los motores, como pueden ser las tapas o pueden ser los bloques. El problema es que se montaron, y se hacen hoy por hoy, bloques mixtos, que tienen una diferencia de dilatación. Entonces, en realidad, hubiera sido más arriesgado, pero menos problemático por otros aspectos, hacer directamente las dos piezas en aluminio, o dejar las dos piezas en fundición de acero. Entonces, esta adaptación conlleva nuevos desafíos debido a las distintas propiedades de conductividad térmica, de dilatación. Lo mismo ocurre entre los óxidos de los metales y sus mismos metales. El óxido del metal, esto es para ir orientando a lo que es el recubrimiento de metales con cerámicos. Los cerámicos son básicamente óxidos metálicos. Normalmente los cerámicos tienen una dilatación mucho más baja
que sus metales, el óxido de aluminio, tiene una dilatación de 6,7, mientras el aluminio tiene una dilatación de 25. Por ende, cuando yo oxido la superficie de un aluminio y después la someto a un cambio de temperatura, tiende a resquebrajarse en la superficie debido a que ese óxido en superficie no lo acompaña. Lo mismo pasa con el acero, con cualquier metal. Esto es un motivo por el cual con el óxido también empieza una fisuración en superficie y luego empieza una propagación de esa fractura superficial. Otra característica es su fácil maleabilidad, deformación en caliente y en frío del aluminio, que es una característica que se utiliza también en el transporte, pero principalmente para la construcción. Y es en esta familia de los 5.000, 6.000, 7.000, las aleaciones de aluminio que normalmente se utilizan, que son estas que están aquí, que tienen una resistencia, como ven, más o menos del orden, a veces un poco mayor, pero más o menos del orden de las otras aleaciones, muy superior al aluminio casi puro, no tan de 89, estamos llegando hasta 504, 220, en kilos por milímetro cuadrado hay que sacarle más o menos un dígito para tener un orden de magnitud. Pero lo que sí es enorme es la capacidad que tiene plástica, de alargamiento, de maleabilidad, respecto a los aceros y respecto a las aleaciones para fundición. Noten cómo se llega a 12, 10, 8, 16, mientras que para fundición estamos hablando de 2, 1,5 porcentaje. Quiere decir que por una dada carga, por unidad de carga se puede alargar 1 milímetro cada 1,5 milímetros cada 100 milímetros. Eso es por kilo por milímetro cuadrado. Y otra de las características también es que cuando llegan a su límite plástico, lo mantienen constante. Entonces, cuando yo venzo para amasar a los metales, en el caso de aluminio, venzo la inercia para poder empezar a deformarlo en una trasfila, en una extrusión. Una vez que venzo esa inercia inicial, después se mantiene bastante constante. Eso es fácil de controlar como proceso. Si no fuera así, pasa lo que ocurre con una masa que está muy seca, que cuando uno la amasa fácilmente se quiebra toda cuando uno la va amasando. En la parte estructural de los autos también se utiliza muchísimo aluminio. Y esto la mayoría de estos son embutidos, quiere decir que es por chapa primero, se parte de un semielaborado, de una chapa de aluminio, y luego se lo estampa. Se le da una forma con un molde y contramolde, y se lo deforma plásticamente. Ahora, la realidad es que hay una contienda y una lucha entre distintos tipos de tecnologías. No es que está yendo todos los autos hacia el aluminio. Hay una lucha constante entre ver qué material utilizo. Hoy por hoy no hay nadie que se casa con ningún tipo de material ni con ningún tipo de tecnología. En el campo automotriz y en el campo aeronáutico, en el campo naval. Entonces, realmente, ¿por qué? Porque hay muchos que han desarrollado nuevos tipos de aceros con mejores prestaciones que compiten con la liviandad, con la ligereza que tiene el aluminio. ¿Cómo lo hace?
como aumentan su rigidez y su tenacidad y su maleabilidad, necesitan menos espesor para soportar lo mismo. Por ende, tengo menos volumen, menos peso. Otra de las características importantes es la reciclabilidad que tiene el aluminio. En este sector se está yendo bastante unificadamente en una misma dirección. Hay reglas, a ver si acá funciona. No creo que funcione. Sí que funciona. ¿Se escucha? Un centro de reciclado de la BMW. Nuevitos los autos, Here in the Recycling and Dismantling Center, we dispose of all test, prototype and research vehicles of the BMW Group. These vehicles will be returned to normal recycling companies in the field between the next 10 and 15 years. In addition, we develop tools and processes to improve the recyclability of our vehicles. For example, we developed a device to deploy the airbags in the vehicle, or a tool to remove the oil from shock absorbers. By means of dismantling analysis, we learn how to improve the recyclability of our vehicles. Un comentario. Yo he encontrado más del 50% de trabajo en negro en Europa. Más de eso. The know-how we gain out of our dismantling analysis is immediately fed back into the product development process of new vehicles. BMW was one of the pioneers to develop a so-called recycling norm, which provides a guideline for our research and development people to design recycling-friendly products. In addition, BMW is supporting the use of recycled plastic material in the BMW Group's vehicles. Being part of the sales division of the BMW Group, we support our national sales companies in implementing their national environmental laws. Automobile service workshops produce quantities of material that simply can't be dumped as regular garbage. Unlike households, businesses in Germany are obliged by law to dispose of their waste in an environmentally sound manner and to prove that they have done so. The BMW Group supports its dealers in doing so and has certain types of scrap and waste materials collected free of charge from the German BMW service workshops and taken to suitable processing plants. The purpose of this dealer workshop waste management program is to ensure that materials and used parts occurring at BMW service workshops are disposed of legally, cost-effectively, and with respect for the environment. Vidrio, ¿no? Hay normas ya en vigencia, como la ELB, para el reciclado de autos. Lo mismo se entiende por qué en cada sector se está utilizando cada vez más el aluminio. En el campo, en sector agrícola, para todo este tipo de rampas, para el transporte de ganado, la lechería de los tambos ya lo conocemos, todos sistemas de tratamiento de efluentes, de transporte en tambos, de lecho, de distintos tipos de material. Muchas
aplicaciones, aleaciones de aluminio están compitiendo con el acero inoxidable, porque resulta mucho más económico y tiene la ventaja de la reciclabilidad. La reciclabilidad del aluminio viene principalmente porque se necesita solo un 5% de la energía que se necesita para producir lo primario, para producir lo secundario. Y realmente se trabaja a una temperatura mucho menor, por ende necesito menor calidad de refractarios, menor consumo de energía que para reciclar el acero. Hay ya normas en vigor para lo que son la basura o el reciclado de electrónicos y eléctricos, equipos eléctricos. Por eso van a ver cada vez más estructuras de los box para las computadoras, para videograbadoras, celulares, los mismos bloques para todo tipo de componente electrónico que viene en aluminio. Y uno dice, bueno, ¿para qué es? ¿Es un desperdicio o es un lujo? No dentro de un marco de reciclabilidad. Dentro de un marco de reciclabilidad es mucho más rendidor si se establece, como se está haciendo para los autos, una certificación en origen. La empresa en origen certifica que la puede desmantelar la máquina. O sea, en vez de soldar por punto, en vez de montar y soldar con plástico, si uno lo hace de una cierta manera que atornillando y desatornillando recupera el 100% del aluminio puro, en ese caso va a obtener una certificación europea que le reduce muchísimo los impuestos. Igual como lo está haciendo BMW, lo está haciendo Chrysler, lo están haciendo punta las alemanas, pero todos se van a tener que adecuar a la normativa ELB, a la normativa para electrónicos de este tipo. Por ende, eso es lo que nos va a ir llegando. Otra característica es la huella de carbono. O sea, más allá de el motivo de menor consumo energético, cada vez la población mundial es más sensible al impacto ambiental. Y gobiernos, empresas y todo esto van detrás de esta tendencia, de una pretensión y una exigencia de mejor calidad de vida cada vez más de la población mundial. Lo que hace necesario hacer un balance también de la huella de carbono, de cómo uno construye cada una de las cosas. En el caso de aluminio, si fuera aluminio primario, es altísima la huella de carbono respecto a otros. Mientras que en el caso si fuera aluminio secundario, la huella de carbono se reduce prácticamente a 1,5. Entonces, dentro de esta lógica de la huella del carbono o del impacto que tiene en no solo el consumo de energía del auto, por ejemplo, sino cuánto energía se gastó para generar ese auto, el aluminio secundario tiene una gran ventaja respecto a los otros metales. ¿Qué es lo que se ve en esta gráfica acerca de la capacidad que tiene entre lo que es la reutilización de partes y el reproceso de partes? Ese es otro concepto también nuevo. Están lo que es la biodegradabilidad. El hierro, el acero es bastante biodegradable. Uno tira una barra de acero en la tierra y en relativamente poco tiempo se degrada. El aluminio no. Entonces, pero puede ser altamente reutilizado o reprocesado. Y como ven, respecto a los aceros y respecto al vidrio, el aluminio, sea que uno lo reutilice
casi sin modificarlo, sin refundirlo, para decirlo, o lo reprocese, tiene un altísimo rendimiento. Casi ahorro, recupero casi el 100% de ese material que puse. ¿Qué significa? Que de 100 latas de aluminio que tomo, prácticamente 98 latas, pierdo 2 latas en refundirlas y reprocesarlas, ¿sí? Mientras que si las latas son de hierro, pierdo 20 latas, 15 latas cada vez que refundo. Y el vidrio, cuando yo lo reutilizo, es altísimo el porcentaje, ¿sí? Tenemos en cuenta las botellas de vidrio, y cuando lo tengo que reprocesar es bajísimo la eficiencia del vidrio. ¿Tenemos tiempo? Hay otros materiales y otros criterios. Yo les había mostrado esta característica del aluminio, pero pasamos por alto, a la derecha, otros materiales, que son estos panales de abeja o materiales compuestos, que también son de aluminio. O sea, cada vez más hay materiales compuestos de aluminio y de otra cosa, de plástico, aluminio y acero, aluminio y madera, aluminio y epoxi, o sea, y productos químicos. Y estos materiales, como ven, compiten con el acero y el aluminio. También hay nuevos materiales, que es de lo que vamos a hablar en la segunda parte, debidos a la nueva tecnología de la nanotecnología, nanomateriales, como son los nanotubos de carbono, que tienen un rendimiento 200 veces superior al acero inoxidable. Las fibras de carbono, el Kevlar. Todo esto implica que hay nuevas dimensiones y nuevas aleaciones. Han pasado en la historia, y lo vamos a ver en un video más adelante, la diversidad de materiales que tenemos que tener en cuenta ahora es enorme, ha crecido enormemente. Y la forma de considerarlas y de compararlos para hacer una comparación válida, eficaz, es compleja, no es fácil. Este es el profesor Mike Ashby, de la Universidad de Cambridge. Yo hace 20 años tuve la suerte de conocerlo. Él es amigo de quien fue mi tutor en el doctorado, y estuvimos hace 20 años en el bar de la universidad hablando con el profesor Ashby. Un hombre muy sencillo, muy simple, que fundó desde la universidad lo que se llama un spin-off, Granta se llama. Es una empresa que nace de la investigación de la universidad y que sirve para el trabajo de información, divulgación y trabajo con nuevos materiales y nuevas tecnologías para materiales avanzados. Por acá tendría que estar, acá está. Why is materials education important? Professor Mike Ashby of Cambridge University provides some context. Materials have enabled human progress from its earliest beginnings. Indeed, the eras of history are named for the materials of the day. This graph shows Stone Age materials. One axis shows their strength, the other shows density. The balance between strength and weight has always been important. We can see how more materials appear and more space on the graph is filled as we progress through history. It's striking how much progress has been made in the last 100 years. At the start of the last century, an engineer had only about 100 materials to choose from. Today, there are tens of thousands. The capabilities of these materials and the way in which they are used have built our modern world. Think of the high-temperature alloys without which jet engines would not exist, or how plastics have enabled low-cost, mass-produced products.
It's also true that materials are related to many of our modern problems. Problems like resource consumption, energy use, and air pollution. A better understanding of materials and innovation in their use must be part of solving these problems. Materials education, then, is vital, not only to develop groundbreaking products, but also for its impact on grand challenges for society, such as tackling climate change or improving human health. Materials matter in so many areas that we need not only to educate the next generation of materials scientists, but also to engage the interest of engineers, designers and scientists across a broad range of disciplines. This makes materials an ideal hub topic for educators seeking to help students work across disciplines and for the systems approach to teaching that many universities are now adopting. In the early 1990s, Mike Ashby was a founder of Granta Design, a Cambridge University spin-out company that aims to advance materials engineering and to enable better, greener, safer products through materials information and education. Today, Granta supports teaching of materials at over 1,000 universities and colleges through a rich array of teaching resources, advice and ideas. Granta facilitates collaboration among this worldwide network of materials educators. Granta's CES EduPack software provides engaging ways for students to explore and understand the world of materials, visualizing properties, matching materials to applications, digging into the underlying science, and evaluating environmental impact. Software is available in several languages and to support different levels of teaching, from pre-university to master's level. The Teaching Resources website offers many other supporting resources, lecture notes, presentations, student projects, exercises and videos. It helps educators to share resources, to collaborate, to enrich existing courses and to develop new ones. At Granta, our aim has been to promote and enable the teaching of materials across curricula, spanning the sciences, engineering and design. In recent years, we've been very pleased to help coordinate many materials education symposia. These events bring together hundreds of educators involved in teaching materials-related topics to undergraduates. They've demonstrated that there's an active international community with a very strong interest in advancing the interdisciplinary teaching of materials. Symposia help to support and develop this community. The aim of these educators is to equip students to progress into master's degrees, research or industry, not only with strong materials knowledge, but with the skills to think critically and ask the right questions. Granta also provides software for advanced teaching and research, and tools that help engineering enterprises to manage and apply materials information. Granta is helping to ensure that materials continue to be at the forefront of human progress. Find out more at our website. Rápidamente les muestro uno de los resultados del trabajo que yo hice en el doctorado y que sigo haciendo y es parte de los servicios que damos en MELT, que es simulaciones de eventos de colada. Este es un molde para fundir llantas de aluminio, eso es getto, es la colada en italiano. Podemos ver la simulación pieza por pieza, aislando las otras, o todas en conjunto. A ver, en 2D, en 3D, cómo se va llenando. Digamos que no es Walt Disney, no es un dibujito animado.
Esto responde a ecuaciones, resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo, las ecuaciones de transferencia de energía y las ecuaciones típicas de la metalurgia para los cambios de fase. Bueno, podemos ver, vamos a ver un último final. Lo que yo he hecho es, durante 3 años de mi doctorado y otro año posterior, es desarrollar como si fuera un turbo, una interfase que potencia este programa para poder darle mejores datos a la simulación y poder interpretar los datos que obtenía de la simulación. De esa manera, aumentar la confiabilidad de los resultados para ciertos procesos específicos, los cuales yo conocía mejor. Y arruinándole la alegría a los que vendían simulaciones, porque yo lo que introduje es un criterio de confiabilidad, diciendo que no todas las simulaciones tienen la misma confiabilidad. No son animaciones hechas por Pixar, son cálculos matemáticos. Y si yo internamente en la realidad tengo noyos, que son piezas internas que luego son el negativo y se convertirán en cavidades al interno de esa pieza, esos noyos, cuando le llega el metal líquido, generan muchos gases. Esos gases son muy difíciles de simular. Por ende, la confiabilidad de la simulación, cuando yo tengo noyos que generan muchos gases, es muy baja la confiabilidad. Entonces, siendo sinceramente con un fundidor, le tengo que decir, bueno, si tenés ese tipo de noyo, la simulación no te va a ayudar tanto como si no tenés ese tipo de noyo. A eso me refiero como confiabilidad de los cálculos. Del punto de vista práctico, nosotros utilizamos esta información, por ejemplo, para hacer un cálculo de fatiga térmica del molde. O sea, dentro del molde yo no puedo poner, teóricamente puedo poner sensores de temperatura virtuales en cualquier punto del molde, pero en la realidad no lo puedo hacer. Lo puedo hacer solo en ciertos lugares. ¿Dónde? Por ejemplo, en el punto 1 y en el punto 4. ¿Por qué? Estos moldes se abren y se cierran. En la apertura de los moldes puedo morder una termocupla. Eso es posible físicamente. Entonces estos puntos 1 y 3 es físicamente posible medirlos. ¿Sí? Entonces virtualmente puse estos puntos en correspondencia donde físicamente los puedo poner. Mientras que a mí no me interesa la temperatura ahí. Me interesa la temperatura en el punto 13 y en el punto 12 y 11, que son las zonas térmicamente más solicitadas del molde. Entonces, ¿qué hago? Mido estas temperaturas, voy modificando los parámetros de mi simulación hasta que me coincida con estas temperaturas que puedo medir. Entonces se vuelve verosímil y atendible las temperaturas en los sensores internos que no puedo medir. No sé si me explico. Bueno, moraleja, este es los sensores 11 y 12, en la punta, que es donde el aluminio entra por acá abajo y choca contra esta punta y llena la llanta de aluminio desde abajo para arriba, por un método que se llama de baja presión. Y choca con la punta acá del molde superior. Esa es la zona más solicitada térmicamente. La diferencia de temperatura entre el punto 1 y 2 depende del ciclo a ciclo. Esto es, después de 15 ciclos se logra un régimen térmico entre se calienta y se enfría, se calienta y se enfría, se logra un cierto régimen térmico. El régimen térmico nosotros en la simulación, como ocurre en la realidad, la que manda es la realidad, no la simulación. La realidad dice que en 15 ciclos
se alcanza un régimen térmico. Que no quiere decir que yo tengo que tirar 15 llantas antes de que empiece a andar. Ya a la tercera llanta ya son útiles, pero el régimen térmico empieza a caer el final de esta temperatura. Acá es fin de ciclo y este es el inicio del ciclo. Al principio esta temperatura es muy baja y esta temperatura es baja y esta temperatura es alta. ¿Estoy diciendo bien o es al revés? Esta temperatura, hay una diferencia de temperatura. Esta temperatura es muy alta y esta es baja. Ciclo a ciclo se van acercando las temperaturas de fin de ciclo a principio de ciclo. Cuando este porcentaje para nosotros, para nuestros cálculos que vemos que en la realidad corresponde, está por debajo del 5%, consideramos que está en régimen térmico. Parecería que la mayor temperatura, diferencia de temperatura, estaría en este punto. Sin embargo, no. La mayor diferencia de temperatura está en otro lugar. Está acá. Esta es la curva que es la diferencia entre las dos. Acá está la mayor diferencia de temperatura. Con este delta T hacemos el cálculo, una diferencia de temperatura a los 820 segundos de 87 grados, con este delta T, aplicando ecuaciones de solicitación térmica, de mecánica de la fractura, podemos saber cuánto es la solicitación mecánica. Después, con la ecuación de París, ley de París, podemos prever eventualmente una fisura que aparece ahí, cuántos ciclos de vida tiene antes de que se rompa, se caiga el pedazo. Entonces, de esta manera podemos hacer un mantenimiento preventivo, observando con tintas penetrantes en la punta cuando aparece la fisura, podemos decidir cuánto tiempo se puede seguir trabajando antes de que se deteriore demasiado. Esa es una aplicación práctica, por ejemplo. Otra aplicación rapidita es la modelación sólida que conocen. Yo empecé en el 95 con el SolidWorks 95, para que se den una idea. Y ¿qué le pasó a esto? Bueno, la ventaja de la modelación sólida de las simulaciones es que cuesta mucho menos que hacerlo en la realidad. Lo que hemos hecho es una serie de, esto es un ejemplo nada más, de canales en la parte externa. Distintos tipos de dibujos, más o menos complejos en modelación sólida, distintos materiales. Y lo que hemos hecho es simular distintos tipos de canales de colada. Un canal, 3 canales, la simulación, múltiples canales. Estas son canales superiores, inferiores. Esto es siempre, obviamente, mucho más económico hacerlo virtualmente que hacer las pruebas reales. Bueno, yo hice el doctorado en el 2001, gané la beca y lo hice durante el eh, 3 años. En esa época, con el doctor Ashby, tomando el café, le conté lo que estaba haciendo y le dije que eso es un aliciente para nosotros. En su momento él recién empezaba con este proyecto, el cual estaba recién golpeando las puertas distintas, ni siquiera había armado Granta cuando estábamos tomando el café en Padova.
y él estaba tratando de buscar a ver qué universidades creían en él, en este proyecto, para sumarlo a su programa curricular de estudio. No logró conseguir universidades, lo hizo primero con el spin-off. Tuvo que hacer una empresa, vender servicios y después sumó universidades. Primero se sumaron las empresas. Lo que en su momento le resultó muy interesante es que, ahora cuando estuve en febrero, que hablé con el profesor Ramos, que es mi ex tutor del doctorado, si estaba en contacto con él, si sabía cómo andaban los procesos. Entonces lo agarró y llamó por teléfono y le preguntó. En su momento, hace casi 10, 15 años, ¿no? 3, 14 años, le planteé si ellos tenían en cuenta en sus programas o en sus consideraciones de material los procesos de fundición, de colada. Y él me había dicho que no, que tenían mucha dificultad en tener en cuenta los procesos. Ellos tenían en cuenta las características de los materiales, no de los procesos. Le estaba costando mucho eso, porque no tenían interacción con la industria. Les costaba mucho la interacción con la industria, que eran los que conocían los procesos. Entonces yo le planteé de a poco si se podía trabajar sobre su programa, sobre el proceso de fundición de llantas de aluminio, que es lo que yo conozco. En ese momento conocía muy bien eso. Y él me dijo que estaba interesado, y bueno, alguna cosita hemos hecho sobre ese campo. Pero después lo hemos discontinuado. Y volví a través de mi tutor, llamarlo y decirle si está interesado. Sí, dice, porque seguimos estando flojos, hemos crecido muchísimo, pero lo que sigue estando flojo en su proyecto es la integración entre la universidad y la industria. Pero lo que sí él me dice es que ese es el camino. Él me decía que lo que imagina es que va a desaparecer. Él ya no está más en la universidad, se retiró de la universidad porque para él va a desaparecer la universidad. Todo lo que es, ya no se va a decir yo voy a estudiar, voy a investigar o voy a trabajar. Va a ser una actividad que no va a tener una etiqueta, que va a ser una actividad en donde uno estudia, aprende, trabaja, produce, investiga, es todo junto. Me parece que está bueno, tal vez, ocasiones de sumar a un tipo de red que ellos están armando, donde hay industria, hay investigación, hay alumnos, hay profesores, y tenemos la ocasión, yo les contaba al principio, que tenemos la ocasión de ayudar o de poner lo nuestro, porque nos están llegando a nosotros los procesos de producción. En Europa, como se están deshaciendo de todas aquellas producciones que son a consumo intensivo de energía y que son muy contaminantes. Entonces, lo hacen porque la energía es muy cara y prefieren que se haga en países en vía de desarrollo. Es muy contaminante, entonces las empresas, en vez de lidiar con la legislación local, prefieren otro lugar que lidian menos. Pero tienen 3 problemas que se le han generado con esto. El primero, que la gran mayoría de las pequeñas empresas que tenían productos y know-how en Europa vendían a estos clientes que estaban cerquita. Y no es lo mismo venderle al cliente que está distante. Yo les contaba una experiencia con una empresa donde yo trabajaba, que vendíamos unos moldes para una empresa Speedline, que estaba a 20 kilómetros. Entonces, día por medio estábamos ahí en la empresa. Ellos desmantelaron la empresa y se fueron a China, la zona de Pekín. Y después dijeron, bueno, ¿me mandás el molde para Pekín? Y digo, mira, no es lo mismo. Y así nos pasó a todos. Había otro que vendía pinturas para los moldes. Le dijo, mira, yo acá te puedo dar 1 kilo toda la semana. Si tenés un problema, agarro el auto, voy y veo cuál es tu problema. Pero no puedo hacer lo mismo si estás en China. No te puedo vender 1 kilo, no puedo ir todas las semanas. Entonces, la pequeña empresa, que es la que
que tiene muchísimo know-how en Europa, no tiene la infraestructura para atender a sus clientes que se le fueron de cerca, se le fueron al otro lado del mundo. Muchos en Córdoba, en Brasil, en México, pero no en Europa. Primera dificultad, la empresa chica no tiene la infraestructura comercial para llegar con sus productos. Segunda dificultad, hoy por hoy los productos son cada vez menos producto, el know-how está cada vez menos en el producto y más en el servicio que acompaña ese producto. Y para ese servicio necesitas no un vendedor, necesitas un tecnólogo, alguien que conozca el proceso. Y hacer una red de vendedores ya es difícil. Hacer una red de tecnólogos y encima que trabajen y asistan y que trabajen en equipo con los vendedores, aún más difícil. Por ende, una doble dificultad. Para el nuevo tipo, o sea, los nuevos tipos de productos que tienen más servicio que productos, los productos tecnológicos, agravan este problema que les digo. Y hay una tercera cosa que les está ocurriendo. Ellos apuntaron a decir, hace siglos que venimos invirtiendo en la universidad, en investigación, ahora queremos que eso se transfiera en productos y servicios en Europa. Así le vamos a competir a China, a India, a Taiwán, que ellos compiten con energía barata y con mano de obra barata, pero nosotros le damos mucho know-how a nuestros productos, le hacemos una diferencia y eso justifica el valor agregado que sostiene el estándar de vida, todo lo que implica Europa. Sí, lo que ellos no tuvieron en cuenta o no tuvieron el tiempo de tener en cuenta es que el producto cuando sale, cuando vos lo terminás o vos lo ponés en venta, no está terminado. A veces está terminado el 80%. Y ese 20% del producto lo termina el cliente, que vos se lo das y el cliente te da el feedback y te dice, che, ¿cómo anduvo el producto? No, mirá, y con ese feedback vos terminás de afinar el producto. Cuando este feedback lo tenías a 20 kilómetros, ibas y vos le decías, yo te atiendo, pero en realidad te servía ese feedback. Ahora cuando lo tenés a 12.000 kilómetros, ese feedback se complica mucho. Por ende, están perdiendo calidad sus productos en terminación por la lejanía de sus clientes, una tercera dificultad, lo cual es una ventaja para nosotros, países en vía de desarrollo, los cuales podemos negociar con ellos porque ahora tenemos cada vez más know-how o posibilidades de completar el desarrollo de sus productos. Entonces, cuando vienen con un producto, saber que no está terminado ese producto, yo te lo pruebo, pero te termino de ayudar en lo tuyo. Entonces eso nos da mucha competencia. Y la última parte que les voy a hablar es acerca de nanotecnología. Bueno, a todo lo que les estoy diciendo, digamos que los materiales, todos los materiales convencionales dependen de su tamaño. Cuando yo tengo una barra de oro y la corto a la mitad, tengo 2 barras de oro. Hasta ahí vamos todos de acuerdo. La corto más finita, tengo una lámina de oro. Bien finita. Y el oro lo puedo laminar muy finito. El aluminio también. Ahora, ¿qué pasa cuando esa feta empieza a ser cada vez más fina? Cuando yo esa feta me arrimo al orden del oro, el orden de 30, 40, 20, 30, 40 nanómetros, ¿sí? El nanómetro es una milésima parte del micrón. El tamaño de un layer, de una placa de átomos está en el orden de un décimo está en el orden de un nanómetro, para hacerlo simple, o a veces puede ser un décimo de nanómetro o puede llegar hasta 1 nanómetro. Quiere decir que yo tengo, cuando el material está en esa escala de 20 capas, 30, 40, 50 capas, 100 capas, 200 capas de material,
no se comporta como el material ni en nivel atómico, ni como el material que conocimos. ¿Y qué es? Es otro material. Por ejemplo, el oro no se oxida. A esa dimensión se oxida. Entonces tenés óxido de oro. El óxido de oro es un nuevo cerámico que no se conoce. Nuevo cerámico, ahí arrancamos de vuelta con a ver si este cerámico tiene más o menos resistencia que los otros cerámicos, la temperatura, la abrasión, otro material que entra en juego. ¿Cuál es su dimensión? ¿Cómo se mezcla con los otros? ¿Qué ocurre? El punto de difusión del material, a esas dimensiones baja drásticamente el punto de fusión del material. En esos espesores el punto de fusión es muy bajo. Y vos decís, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, por ejemplo, en vacío, en una cámara en vacío, yo puedo depositar oro sobre plástico. ¿Sí? Puedo metalizar un plástico. Y vos decís, bueno, ¿qué pasa? Antes no lo podía hacer. Lo tengo que depositar con una cierta manera que él se ordena, se van ordenando y se van acomodando los átomos de oro, de plata o de carbono, se van acomodando de manera de que, y lo paro en cuando está en esos 30, 40, 50 nanómetros. Y hago una capa cerámica de oro, o hago una capa de oro, según la velocidad y los parámetros de proceso, en el vacío. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? Un colega mío del máster en nanotecnología, él era ógrafo, no sé si se dice, orfebre, ahí está. ¿Qué hace? Él hacía cadenas de oro. ¿Qué empezó a hacer? Billutería de plástico bañada en oro. Imposible hacerla anteriormente, porque vos querías metalizar el oro y fundías toda la cosa, te derretía todo el plástico. Ahora, debido a esta nueva característica del oro, a esa velocidad de deposición y en el vacío, se puede metalizar plástico. ¿Qué ocurre? Vos podés empezar a metalizar cerámicos, a depositar cerámicos, y haces distintos tipos de placas de cerámicos. Estos cerámicos, hay una nueva serie de cerámicos que se llaman sialones. Silicio, aluminio o oxidados, óxido de silicio, aluminio, nitrogenados, sialones. Estos son los que se llaman cerámicos tenaces. Se hacen barras cerámicas, las cuales resisten la temperatura del cerámico, van dentro del metal líquido, resisten que vos les ponga una resistencia internamente y que se calienten a 1500 grados, pero los golpeás con una espátula, los limpiás, los tirás al piso y no se parten. Haces las ollas cesen con un cierto tipo de recubrimiento cerámico y no se cacha. La pava anterior y ahora se hace un recubrimiento cerámico, fácil de limpiar y no se cacha. Y hay nuevos tipos de productos que simulan, por ejemplo, se puede conseguir ya en Argentina acá. Y en general, a base de nanomateriales, estos son unos productos que se aplican en los vidrios. ¿Qué hacen? Y después les voy a contar, no sé si haremos una pequeña pausa o seguimos. ¿Seguimos? Bueno. Estos, acá dice que son a base de nanotecnología. Químicamente simulan lo que ocurre en un proceso natural de la flor de loto. Las flores acuáticas se autolimpian. Con la misma agua, el polvo no se les pega y el agua pasa y arrastra todo. Esta característica es la que se está tratando de implementar y ponerla en, por ejemplo, los parabrisas o en el auto. Podés hacer ese tratamiento y te dura hasta 2 años, entre 6 meses y 2 años.
¿Sí? Ahora, este caso, este producto dice que es a base de nanotecnología. ¿Qué hizo esto concretamente? Redujo enormemente, y así lo venden o lo propagandean, reduce enormemente la necesidad de calentar el agua y de utilizar detergentes para lavar el auto. Entonces, directamente con la manguera lo lavas y no se le pega la grasa, no se le pega nada, se autolimpia. En muchos autos, experimentándolo, y ahora vamos a las aplicaciones, pongo los anteojos, si no. Este profesor, Pablo Aliviatos, fue profesor es de Berkeley en Estados Unidos, fue profesor de mi maestría. Y es uno que tiene un centro que se llama Molecular Foundry, o sea, es una fundición molecular. No es una fundición en realidad, no sé por qué le llamo fundición, pero digamos que generan moléculas de distintos materiales. Bueno, los nanomateriales que están a la base de lo que quiero hablar dentro de la nanotecnología, aplicaciones sobre los nanomateriales. Yo les hablaba en la otra presentación acerca de otros materiales, como los tubos de carbono. Bueno, antes de las aplicaciones lo voy a hacer rapidito, completar lo que es la introducción, aunque sea breve, porque no sé cuántos de ustedes ¿quién no sabe qué es nanotecnología? Levante la mano, por favor. Entonces hago la introducción. Breve. Hay nanopolvos, partículas ultrafinas, las cenizas volcánicas llegan hasta las dimensiones nanométricas, el humo del cigarrillo, el smog, pero hay partículas las cuales el ser humano las genera, ¿sí? Y son de este tamaño, para que dé una idea, un nanómetro es el diámetro de un cabello es 75.000 nanómetros. Entonces estamos hablando de lo que ocurre en realmente la capita bien superficial de un cabello. Para tener un orden de la escala que estamos hablando, insectos en el orden de 1 milímetro, los ácaros, las bacterias son del orden de 100 nanómetros, los virus son del orden de 1 nanómetro. Hay mucha diferencia entre una bacteria y un virus. Digamos, la bacteria no se mete dentro de las células, el virus sí se mete dentro de las células. Y más abajo de la nanotecnología está la escala atómica, moléculas y átomos, o sea, no es que no hay nada debajo de esa escala. Está en el orden del décimo de nanómetro, una capa molecular. Una de las definiciones es las que le decía yo, geométrica, o sea, de dimensión. Un nanómetro, la nanotecnología es la que está entre 1 y 100 nanómetros. Pero en realidad, a lo que se hace referencia, esto les hablaba del oro, que según el tamaño de la partícula cambia el color. Estas son partículas de 65 nanómetros, pero por encima de los 100 nanómetros, el oro es color oro, por encima de 100 nanómetros. Por debajo de eso empieza a volverse cada vez más rojizo, amarillo, verde, azul, y no cambia solo sus propiedades aparentes, cambia punto de fusión, de fracción, propiedades magnéticas, todo cambia. ¿Por qué esto? En realidad, cuando un material está compuesto, como ocurre con la tensión superficial, hay una diferente propiedad entre las moléculas que están en el pelo libre del líquido
y las que están en el seno del líquido. Porque las que están en el seno del líquido están rodeadas de otras moléculas de agua, por ejemplo. Pero las de la superficie tienen de un lado agua y del otro lado aire. Entonces, su comportamiento es distinto en superficie. ¿Qué ocurre cuando yo divido las partículas cada vez más chicas? Yo empiezo a observar las propiedades de la superficie de cada una de las partículas más que de su interior. Cuando las partículas son grandes, el promedio me da las propiedades de lo que está dentro. Mientras que cuando son cada vez más chicas, empiezo a ver el promedio, las propiedades de la superficie. Y ahí es que tenemos como si fuera la tensión superficial de los materiales, que no es más ni menos que tener, como la tensión superficial de los líquidos, que no es ni más ni menos que tener en cuenta las leyes de la mecánica cuántica, que empiezan a ser evidentes ya en esa escala. La mecánica que ocurre a nivel atómico, ya sabemos que hay 7 leyes, no son solo la ley de gravedad, las leyes de Maxwell, ¿no? Electromagnetismo, sino que hay 7 leyes, pero que las 5 restantes leyes solo funcionan en escala atómica, porque se degradan rápidamente, se atenúan rápidamente con el alejarse de las partículas atómicas. Pero en esta escala ya empiezan a influenciar. Por ende, hay que tener en cuenta la escala, la mecánica cuántica. Y es una explicación, pero más allá de saber por qué ocurre esto, lo importante es que, en el caso de los tecnólogos, de nosotros, es para qué nos puede servir esto. Más allá del por qué, que es un tema de investigación, pero el tema de aplicación es para qué nos sirve esto. Baja enormemente aumenta enormemente la superficie de contacto, por ende la reactividad no solo de esa superficie es distinta, sino que es totalmente que aumenta, porque aumento la cantidad de superficie en contacto con lo que sea, por ejemplo con la energía, por eso me baja abruptamente el punto de fusión, con el tamaño de la partícula. ¿Qué implica esto, por ejemplo, en la fundición, en aluminio y demás, en la nueva generación de productos? Cuando yo le agrego nanomateriales, ocurre que estos materiales sinterizan a una temperatura mucho más baja. ¿Qué ocurre? Normalmente los materiales para sinterizar, el proceso de sinterización es un proceso que se da de fusión en la superficie, es como una soldadura entre partículas debido a la presión y a la temperatura. Si yo doy mucha presión, necesito menos temperatura. Si yo doy, y viceversa. A medida que las partículas son de un tamaño menor, necesito menos presión y menos temperatura. Normalmente. Lo que sucede es que si yo hago una mezcla de polvos con una cierta forma o geometría y encuentro la forma de mezclarlos o ir acomodándolos prolijamente y tener mucha superficie de contacto entre ellos, y tal vez si uno de los ligantes o de las partículas es a base de aluminio o a base de un material que es muy buen conductor de transferencia, conductor térmico, entonces tal vez logro bajar drásticamente la temperatura de sinterización. Las temperaturas de sinterizaciones son generalmente muy altas. ¿Qué ocurre? Que con los nuevos materiales cambia todo, cambia las propiedades de los materiales, cambia las superficies en contacto, cambia los métodos también para mezclarlos, porque no es fácil mezclar los polvitos estos más chiquitos, se aglomeran, tienden a acumularse, no es fácil tenerlos separados. Cuando uno los quiere tener separados se juntan, cuando los quiere tener juntos se separan, normalmente. Tienden a hacer fibras, algunos, entonces se hacen un ovillo que se comporta de una forma distinta. Según cómo se ovillen,
¿Qué es lo que le pasa al carbono? Según cómo se origen, es el mismo carbono. Ustedes saben que el carbono, según sea, puede ser grafito o puede ser diamante. Bueno, la complicó más todavía, puede ser fulereno. O sea, tiene otra forma de alotrópica, otra forma de hacerse. Y esta forma, fulereno, encima, según cómo se enrolle, cambia su conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Te ponen capas de carbono arrolladas de distinta manera, unas conductoras y otras no. ¿Y qué están haciendo? Nuevos tipos de diodo, que no necesitan ser dopados, se dopa solo. ¿Me explico? Esto no lo hace el silicio. El silicio, por más que lo nanoestructures, también cambia, pero no cambia de conductividad eléctrica. Entonces necesitas doparlo con fósforo, con lo que sea, para hacer los diodos. El carbono no. Esto da por un lado, y por el otro lado tiene una estructura del carbono mucho más fina que el silicio, por ende logra hacer diodos más chiquitos. Por otro lado tiene otra conductividad térmica, tiene otra resistencia mecánica. Está revolucionando también, está dando otra mano porque todos, o sea, está compitiendo con lo que es la computadora óptica. Porque todos estamos viendo, y en escala intermedia, para la transferencia de datos, se ha crecido mucho en lo que es la fibra óptica, ¿no? Utilizar la luz para transmitir datos. Porque se sabe que eso se podía reducir como preso, se podía reducir como pérdida de carga en la distancia, respecto a la electrónica tradicional. Bueno, la electrónica nueva del carbono, del grafeno, está compitiendo con la óptica. Entonces no está dicho que salga primero el paso de los servidores, los servers centrales para distribuir datos, son ópticos muchos hoy por hoy. Pero no está dicho que se llegue a la computadora final o a las notebooks con procesadores no de base de silicio, sino de base de carbono, antes que llegar a los ópticos. Tal vez se pase por ahí. Están compitiendo. Y lo que les planteaba con Ashby y con el proyecto, la empresa Granta, es que se debe mirar hoy por hoy nuevamente a nuevos tipos a abrir nuevamente el juego a una discusión sobre el material. Ya podés partir con un material totalmente distinto. Aplicaciones. En algún lado. Aplicaciones de nanotecnología. Estructurales, sensores, NEMS, pero a ver si podemos... no era esto. Esto es la introducción. Vamos a cerrar un poquito. Nanomateriales. Bueno, nuevos materiales, así que se le complica encima todavía más el sistema con los materiales nuevos. Aplicaciones a nuevos tipos de tinta para inyección. Habrán notado que hace un tiempo, no sé si se habrán preguntado por qué, ha aumentado muchísimo la velocidad de impresión con las tintas, se secan más rápido, ha aumentado la definición. No se calientan tanto las hojas cuando uno lo saca de la impresora como hace unos años. ¿Por qué? Se ha mejorado en la tinta y la base de esa mejora son nuevos tipos de nanopolvos que necesitan menos temperatura para soldarse, para sinterizarse y pegarse al papel.
protectores solares, cosméticos, el óxido de zinc normalmente, que es la principal barrera para rayos ultravioleta, es blanco. ¿Sí? Entonces, sí es un protector solar, pero uno ve en la playa bichos blancos por todos lados. ¿Cómo uno se pone? ¿Cuál es la diferencia del óxido de zinc nanoestructurado? Es transparente y absorbe el 80% de los rayos ultravioleta que su hermano mayor, el óxido de zinc normal, microestructurado. Por ende, uno se pone abundante porque es transparente, entonces se protege mejor. Esto ha sido disruptor. Y en paralelo les voy diciendo, pero no se sabe cuáles son las propiedades toxicológicas, cuánto permea o no la piel. Pegamentos para uniones dentales, agregados, aditivos, compuestos para reforzar plásticos, para golpes, no solo en superficie, sino los compuestos, agregando fibras dentro de los materiales, fibras nanométricas, cintas de grabación magnética. Bueno, todo el desarrollo para baterías en general, no solo para Nafion, es famoso el Teflon de DuPont, ¿sí? Una marca y un desarrollo de Teflon es de DuPont. Desarrolló el Nafion, que es una base plástica, que es la membrana fundamental a través de la cual se hacen los nuevos tipos de baterías a combustible, baterías a hidrógeno, las baterías a litio. Todas internamente tienen unas placas metálicas y están separadas por una placa de Nafion, que es patente DuPont. DuPont también ha desarrollado hace poquito un nuevo tipo de componente a base de fullerenos, que es altamente eficiente y es una especie no es una pintura, es un coating, es un recubrimiento que se aplica en condiciones de vacío, pero tiene una alta capacidad de transformar la energía solar, los rayos del sol, en energía eléctrica. Patente DuPont, y está compitiendo con otras tecnologías para un nuevo tipo de panel solar económico que no supera ese 14-15% de rendimiento por metro cuadrado que tienen los paneles solares normales. Quiere decir que los paneles solares normales tienen entre 14 y 15% de rendimiento, pero son carísimos. Con esta pintura o este recubrimiento patente DuPont, se tiene un rendimiento entre el 10 y el 12% según el tipo de proceso que uno haga, y tiene dos características: es mucho más barato y como tiene un espesor mucho menor, se puede aplicar sobre otras superficies. Se puede aplicar, por ejemplo, sobre pues vuelvo rápido, flexibles. Se puede aplicar sobre lo que se ve aquí, flejes de aluminio o flejes de plásticos. Esto hace que se pueda instalar, cambia sus posibilidades de diseño, o sea, de dónde se puede utilizar estos paneles, con un rendimiento que no es tan bajo. Hoy por hoy el rendimiento de estos paneles, hasta hace 2 o 3 años, era del orden del 3 al 5%. Entonces realmente no tenía la capacidad de absorber mucha energía.
¿sí? Eran grandes superficies y me daba muy poca energía. Con esta novedad de DuPont puede llegar a cambiar bastante el panorama. Otra característica, como ven, es el recubrimiento portátil que cada uno puede hacer, aplicar en vidrios, en distintas superficies para que no se sean de fácil limpieza. Hay distintas marcas hoy por hoy que se encuentran en el país. Otra forma es los ploteados como este, de los polarizados para los autos o para ventanas. Bueno, a base de nanotecnología cada vez tiene mayores prestaciones. Ustedes, este film, que se aplica como un polarizado normal, cambia, según una corriente eléctrica, cambia su opacidad, que es lo que vemos en las máscaras para soldar. Pero la diferencia es que la máscara de soldar es muy caro, es un vidrio chiquito, rígido y frágil, ¿sí? Esto es flexible y se aplica sobre un vidrio normal. No logra transparentar y opacar al 100%, pero ya te da un cambio. Te da un cambio. Y se está evolucionando muchísimo en ese sentido. Está creciendo en todos los campos y, bueno, y da para hablar específicamente, estas son charlas y son temas los cuales yo tengo preparado para dar cursos durante mucho tiempo, son cursos muy extensos. Entonces, la idea era solo un pantallazo sobre el tema. Son revestimientos estéticos, todas estas piezas que ven son plásticas, recubiertas. Ves con distintos tipos de mecanismos, ves sistemas de protección de lentes, sistemas flexibles, esto ya lo hemos visto, sistemas para que no se agarre el agua. Sistemas mixtos están empezando a ocurrir, o sea, mixtos significan, hay sistemas específicos para aplicar, por ejemplo, el DLC, que es Diamond Like Carbon, es diamante como carbón, o sea, es diamante industrial, digamos, es un recubrimiento industrial, cerámico, muy duro, a base de deposición de carbón. Entonces es casi un diamante o similar a un diamante, con la característica de que no es frágil como el diamante, o sea, es mejor que el diamante. Y hay procesos específicos y máquinas específicas, ya know-how, llave en mano, con llave en mano que se pueden comprar para hacer distintos tipos de recubrimientos. No todos, en el 2006, julio del 2006, se prohibió el cromo hexavalente en Europa. El cromo hexavalente por ser cancerígeno. Y empezó una tendencia a reemplazarlo por otro tipo de recubrimientos cerámicos que y ahí empieza a tener cabida esta nueva tecnología de recubrimientos para reemplazar a los cromados, que es la base de la mayoría de los pistones oleodinámicos y sobre todo aquellos que trabajan en ambiente salino, en ambiente pero muy agresivos. Y en la industria, militar se utilizaron por primera vez. Se pueden aplicar directamente con polvos, en vacío, a través de técnicas que llaman, estas son cámaras en vacío, en donde se pinta es como si fuera un recubrimiento, como si fuera en pintura, ¿sí?
pero lo que deposita estos recubrimientos son estos cerámicos tenaces. Y hay plantas hoy por hoy de procesos para la deposición. Así como se aplican estos productos, se pueden hay spray para aplicarlos directamente sobre la ropa. Y esto evita que la ropa se ensucie. Te cae directamente un vaso de vino, de aceite sobre un pantalón y demás y resbala, no se pega. Y hay muchas cosas que son de ciencia ficción como el camuflaje, pero cada vez menos. Yo tengo muchísimas aplicaciones acá para mostrar de fotónica, de camuflaje real, con materiales, sistemas de autoensamblaje, o sea que según esto se utiliza muchísimo para el autoensamblaje y para lo que se llama en medicina el drug delivery y el drug release. Son nuevas partículas porosas, en su superficie son mesoporosas o tienen un tamaño, los poros nanométrico. Entonces, ¿qué hacen estas partículas? Primero que externamente con esa porosidad se camuflan, tienen dimensiones parecidas a los virus. Entonces se camuflan externamente y penetran dentro de las células, ¿sí? O también son partículas paramagnéticas o magnéticas, digamos. Yo puedo inyectarle en sangre a estas partículas y con un campo magnético, con un imán, las llevo todas juntitas desde ese punto a donde yo quiero que actúen. Las inyecto y las llevo y las focalizo en el hígado. Y luego puedo, o con un campo magnético, o debido a que nuestro cuerpo así funciona con diferencia de pH, de acidez, cuando están en un particular ambiente que cambia la acidez, esas partículas se van abriendo como flores, como capullos, y van relajando, dosificando el principio activo que tienen internamente. Esto lo que hace, se utiliza mucho en quimioterapia, se utiliza muchísimo en una nueva generación de medicamentos. Por ejemplo, aplicaciones en gerontología, donde un abuelo se olvida y uno dice, tenés que tomar una pastilla a la mañana, a la noche, durante una semana, el antibiótico, y no lo tenés que interrumpir. Le tienes que dar todas las indicaciones, pero le tienes que dar la caja y él tiene que seguirlo en la casa. Entonces, directamente en el consultorio, el médico le da una pastilla y ya está tratado. Esta pastilla dosifica durante un mes el antibiótico, por ejemplo. Es lo que le está hablando de drug delivery y drug release. Nuevos tipos también con parches de distintos tipos, se utilizan como si fueran pequeñas agujas y que van estos parches dosificando la medicación. Estas agujas son agujas que tienen una estructura nanométrica. La producción de estos materiales está aumentando enormemente, ya no es en escala de laboratorio. Por ejemplo, en Israel se está produciendo nanotubos de carbono a razón de 20 a 100 kilos por día. Ya no es con un método que es por deposición deposición de fase desde el vapor, deposición química desde una fase de vapor. Lo sé decir en italiano, en inglés, pero no me sale en castellano. En una cámara en vacío, yo inyecto gases y esos gases hacen una combinación química y generan generalmente un cerámico o el carbono en este caso, y se depositan sobre una cierta superficie.
en forma de fullerenos en el caso de carbono. Bueno, hay cosas que son todavía mucho de ciencia ficción, pero hasta hace unos años no era posible ni siquiera pensarlo. Hoy por hoy, teóricamente es posible realizar un cable que tenga la resistencia suficiente para poder conectar desde la Tierra, con base de nanotubos de carbono, desde la Tierra a la estación espacial y hacer un ascensor espacial. Eso lo imaginó Arthur Clarke. Claro, no era posible porque ningún material existente en la Tierra soportaría su propio peso siendo tan largo. La misma gravedad lo cortaría. Su propio peso lo corta. ¿No? Bueno, hoy por hoy las características de los fullerenos dan teóricamente las posibilidades de poder hacer un cable que una estos dos puntos. La principal avance que se están haciendo a nivel de grafeno son músculos de grafeno, o sea, es un material que eléctricamente cambia sus tensiones superficiales, entonces pueden reemplazar a los músculos. Bueno, otro tema, pero a ver si hay muchas aplicaciones, pero me quedo con esta del grafeno. Lo que pasa son videos, y estos videos creo que no están activos. Bueno, es el nuevo tipo de pantallas flexibles, muy finas, que se pueden pegar a la ropa, se pueden pegar en los tipo relojes, y bueno, esa será una aplicación que ya está bastante avanzada y que en no pocos años va a llegar a todos nosotros, ¿sí? Todo lo que es celulares o todo tipo de domótica y de electrónica, aplicada a la vestimenta, aplicada a los electrodomésticos y aplicada a distintos componentes dentro del auto, para hacer su autodiagnóstico, todo relacionado con nuevas redes de comunicación a base de la misma tecnología que tenemos en las tarjetas UV, que es radiofrecuencia activa, no pasiva. A la base, ¿qué significa? No necesitan una fuente de energía, son capaces de tomar la energía del ambiente. Porque en el ambiente tenemos energía térmica, tenemos energía de vibración, acústica. Entonces, estos nuevos materiales son capaces, tienen una cierta eficiencia, son capaces de tomar la energía de su propio ambiente y autoabastecerse, al menos para enviar una pequeña señal hasta un sensor, ¿sí? Uno lo puede dar vuelta de otra manera también, que interactúan con campos magnéticos persistentes. Bueno, pero la base es esta. No necesitan una batería. La UV no necesita una batería y vos no necesitas pasarla por un lugar. A una cierta distancia se lee. Cada vez esa distancia es mayor. Cada vez esa distancia es mayor. Hoy por hoy, por un tema de costos y por un tema ético, ¿sí? Costos y ético, no se pone una tarjeta SUBE a una persona que se pueda leer a 50 metros, a 100 metros, ¿no? Pero es posible, ya es posible. Lo mismo tiene el pase, ¿no? El mismo pase. La diferencia es que si vos pasás con una tarjeta SUBE a 100 metros o a 50 metros, puede pasar alguien por la vereda de tu casa y leer la información de que vos estás dentro de tu casa. O sea, hay un problema ético y un problema de seguridad, pero ya no hay un problema de costo, pero ya no hay un problema tecnológico. ¿Sí? Listo, terminamos aquí. Hay pero millones de temas, pero la intención era dar un pantallazo de estos dos temas, aplicaciones de aluminio
y nanotecnología. Muchas gracias.